Bien, el sueño, desde la perspectiva de la psicología, es un fenómeno fascinante y complejo que se estudia desde los múltiples enfoques. No es simplemente descansar, sino un estado activo y esencial para nuestra salud mental y física. Te explico qué es el sueño en psicología, sus funciones principales y las perspectivas más importantes. El sueño es un estado de conciencia alterado, natural y recurrente, caracterizado por una relativa inactividad, una respuesta reducida a los estímulos externos, un estado de reposo del cuerpo y la mente, aunque el cerebro permanece muy activo. Funciones principales del sueño de la psicología, desde la psicología, ¿no? Los psicólogos coinciden en que el sueño cumple funciones cruciales para el bienestar, restauración y recuperación física. El cuerpo repara tejidos, sintetiza proteínas y libera hormonas de crecimiento. El cerebro elimina toxinas que se acumulan durante el día. Consolidación de la memoria y el aprendizaje. Esta es una de las funciones más importantes durante el sueño, especialmente en la fase de sueño de ondas lentas y el sueño REM. El cerebro consolida los recuerdos, transfiere la información del hipocampo, almacenamiento temporal, a la cabeza, a la corteza cerebral, almacenamiento de largo plazo. Fortalecen lo aprendido. Las conexiones neuronales relacionadas con nuevas habilidades o conocimientos se fortalecen. Descarta lo irrelevante. Poda la información sin importancia para evitar la sobrecarga. Regulación emocional. Dormir bien es fundamental para la salud emocional. Ayuda a procesar experiencias emocionales, especialmente las negativas. La falta de sueño está directamente relacionada con una mayor irritabilidad, ansiedad y dificultad para manejar el estrés. Durante el sueño REM, fase de movimiento ocular rápido, significa eso que está en inglés, el cerebro reprocesa los recuerdos emocionales, reduciendo su carga emocional intensa. Mantenimiento y optimización cognitiva. El sueño es esencial para la atención, la concentración y la resolución de problemas. La creatividad, ya que permite el cerebro hacer conexiones novedosas entre ideas e información. En conclusión, desde la psicología, el sueño es mucho más que un descanso. Es un proceso activo, reparador y esencial para nuestra supervivencia y bienestar psicológico. Es el pilar sobre el que se sostiene una mente sana, permitiéndonos aprender, recordar, regular nuestras emociones y mantener un funcionamiento cognitivo óptimo. Dormir bien no es un lujo, es una necesidad psicológica fundamental. Janet, ¿a vos qué te llama la atención de un sueño? Y bueno, como dices, uno cuando después de haber tenido una jornada descansa, pero yo también entiendo que el sueño tiene etapas. Hay la primera etapa cuando todavía tú no estás dormido completamente, es como el inconsciente. Y hay una cierta etapa donde que entras en profundidad, donde que realmente tu cuerpo entra en el descanso profundo,
y muchas veces es según cómo estuvo tu estado de ánimo también, que puedes conciliar el sueño o tener esto de despertarte así de repente. Pero sí, por lo general yo creo que es recomendable que uno pueda descansar, porque es también renovar las energías. Sí, eso es el sueño, pero en síntesis es importante dormir bien. El ladrón de sueños, ¿sabías que hay ladrones de sueños? Sí, seguramente que sí. Podemos analizar esta afirmación, que es más una metáfora sobre el impacto del sistema que una acusación literal. La frase "el sistema capitalista nos roba hasta el sueño" captura de manera poderosa varias críticas profundas a cómo este sistema económico modela nuestras vidas. Principales argumentos que sostienen esta idea de que el sistema nos roba el sueño: la cultura de la productividad y la hiperconexión, sin off switch, interruptor de apagado. En la era digital, la línea entre el trabajo y la vida personal se ha difuminado, o sea, se ha esparcido. Sí. Los correos electrónicos, los mensajes de Shackle o floja y la expectativa de estar siempre disponible. Por eso hay que apagar todos los dispositivos de las redes sociales o de internet para poder descansar bien. Cuando está disponible, pues invaden el tiempo que antes era sagrado para el descanso. El cerebro no puede desconectar y pensar en pendientes laborales. Es un enemigo directo del sueño. La cultura del ajetreo, la narrativa del emprendedor que no duerme, o del segundo trabajo o trabajo extra, glorifica el sacrificio del descanso en pos del éxito y la productividad. Dormir se ve en este contexto como un tiempo perdido en el que podrías estar generando ingresos o mejorando tus habilidades. Muchas veces a mis hijos les digo, o mi papá mismo me decía, yo le repito a mis hijos: están durmiendo y están perdiendo tiempo. Claro, y nosotros también nos quedábamos dormidos hasta las 6, 7 de la mañana, o a última hora nos estamos levantando para ir al colegio. Allá en Bolivia se entraba a las 8 de la mañana. Acá, en algunos colegios es antes, o también altera, ¿no? Minutos más, menos. Entonces, les decía, o ahora a mis hijos les digo lo mismo, pero estos hijos ya se duermen casi hasta mediodía. Eso sí. Cuando es un fin de semana, sí. Eso sí es perder ya el tiempo en el sueño. La ansiedad económica e inseguridad, incertidumbre laboral, la precariedad en el empleo, los contratos temporales y el miedo a perder el trabajo generan un estado de ansiedad constante. Dar vueltas en la cama pensando en cómo pagar las facturas, la hipoteca, o si tu puesto será el próximo en recortarse, es una causa directa de insomnio para millones de personas. Consumismo o deuda. El sistema fomenta un consumo constante. La publicidad nos crea necesidades artificiales y la facilidad para obtener créditos se puede llevar a un sobreendeudamiento, como están hoy en día muchos ciudadanos. El crédito es más accesible hoy en día, pero y cuando no puedes pagar, ahí es donde rompes ese bienestar o ese beneficio del sueño para vivir bien, ¿no? Sí. Entonces, el sobreendeudamiento, la preocupación por las deudas es un ladrón de sueño muy común, claro, aplicado por el sistema
capitalista en el que vivimos desde la creación de las repúblicas. No nos olvidemos que el sistema capitalista nace en 1775. Y después viene la Revolución Francesa, nacen los derechos del hombre y después nacen las repúblicas en 1800. ¿Te das cuenta? Entonces, ese sistema, nosotros hemos nacido y vivimos en el capitalismo, y cambiar ese modelo, esa forma, esa estructura es difícil. La mercantilización del tiempo y la vida. El tiempo es directo, es dinero. El tiempo es dinero, como decían nuestros padres, el tiempo es oro, o nosotros mismos repetimos, el tiempo es oro. Pero depende en qué lo invertís y cómo lo invertís. Ahí está nuestra propuesta de nosotros, el vivir bien. En el vivir bien tratamos de aplicar todos estos conocimientos, pero de manera equilibrada. El secreto de la vida es encontrar el punto medio, el equilibrio. Cuando vos te pasas de rosca o te pasas de extremo, ahí es donde tiene consecuencias, en la mayoría de nosotros, consecuencias negativas. Esta máxima de que el tiempo es dinero es capitalista. Significa que cualquier momento que no se dedique a una actividad productiva, generar dinero, se percibe como un despilfarro. El ocio, el aburrimiento creativo y, por supuesto, el dormir son desvalorizados porque no producen un beneficio económico inmediato, pero ellos se olvidan que genera beneficios de salud. Por eso durante nuestra juventud muchos de ellos se sacrifican para ganar dinero, y cuando ya son adultos les falta salud. Y todo el dinero que han ganado durante su juventud lo invierten para ganar ya también salud. Entonces, ¿cuál es la inteligencia? ¿Dónde estamos? Aceleración constante. Vivirnos en una rueda de hámster donde todo va más rápido. Los hámsters, los ratoncitos que están en una ruedita, no tienen dónde ir y se suben y van haciendo ejercicio ahí en una ruedita, ¿no? Entonces, la información, las tendencias, las expectativas de crecimiento económico, esta velocidad constante genera estrés y dificulta que la mente encuentre la calma necesaria para conciliar el sueño. Solo el sueño puede salvar eso. La explotación de los ritmos biológicos, turnos de noche y horarios irregulares para que la producción y los servicios funcionen 24/7. O sea, cuando se dice 24/7 son 24 horas y 7 de los 7 días de la semana. O sea que tienes que trabajar constantemente. El sistema requiere que muchas personas trabajen en horarios que van directamente en contra de su reloj biológico natural, ritmo cardíaco. Esto no es robar el sueño de forma metafórica, sino es literalmente te están robando el sueño, disruptor del ciclo natural del descanso. El capitalismo de la vigilia, empresas como la cafetería, la energía, el entretenimiento nocturno. El entretenimiento nocturno, ¿cuáles son, Janet? ¿Vos conocés algún entretenimiento nocturno? Y obvio que sí, son los bailes que se hacen. Después hay los juegos, los bingos, que son las 24 horas del día. Y ahora es mucho peor, porque ahora hasta en el celular lo puedes tener. Y el celular, lastimosamente... Entonces, ¿a qué hora está durmiendo esa gente en el celular? Una de la mañana. Una de la mañana, 2, nada. Y mañana 3. se tiene que levantar para ir a trabajar. ¿Cuánto durmió? Entonces, nada. Eso es literalmente robar el sueño. La farmacéutica, con medicamentos para dormir y para mantener despiertos, por ejemplo. Si quieres dormir, te tomas una píldora. Si quieres aguantar, te compras otra píldora que te mantiene arriba, ¿no? Esos energizantes, por ejemplo. Pero eso tiene sus consecuencias. Obvio. Entonces, eso es el capitalismo.
Económicamente, pues ellos se benefician de estos que ellos mismos generan, ¿no? Crean la necesidad y ellos nos ofrecen la solución. Las industrias del bienestar y del sueño, irónicamente, el mismo sistema que contribuye a quitarle el sueño, luego te vende la solución. Ha surgido un lucrativo mercado alrededor del sueño. Aplicaciones de meditación y el sueño como Calm o High Pace con suscripciones mensuales, suplementos, pastillas y melatonina, colchones inteligentes, pulseras de actividad que monitorizan tu descanso, retiros de bienestar y detox digital costosos. Así, un problema creado o exacerbado por el sistema se convierte en una nueva oportunidad de negocio. La frase "el capitalismo nos roba hasta el sueño" es una síntesis poética de cómo la lógica de la maximización del beneficio y la productividad se han infiltrado en todos los aspectos de la vida humana, incluidos los más íntimos y biológicos, como el dormir. No es solo que nos quite horas de descanso, sino que contamina la calidad de ese descanso con ansiedad, estrés y una lista interminable de preocupaciones económicas y laborales. Es una crítica a un modelo que prioriza el valor de cambio, dinero, productividad, sobre el valor del uso, descanso, salud y bienestar. Bien, acá me queda varias cosas. Es verdad esto que tú dices, Juan. ¿Cómo no? Una cosa es el sueño reparador que nosotros como personas necesitamos. Pero también esto que como a ver, se me fue la palabra, pero cómo te marca la vida, ¿no? Este sistema que es depredador, diría yo, porque en la situación actual en la que estamos ahora, acá en la Argentina, lastimosamente, mucha gente tiene que trabajar en 1, 2 o hasta 3 trabajos para poder alcanzar a cubrir sus necesidades básicas, porque el sueldo que gana no le da para un alquiler, no le da para el vivir diario, y tiene que hacer esfuerzos grandes para sobrevivir, se diría. Pero ¿qué es lo peor acá? Que la mayoría de la gente no se da cuenta. Muchos dicen, no, pero está bien, uno tiene que trabajar y esforzarse, porque ese es lo que te condiciona, los medios, todo lo que está alrededor te dice que tienes que esforzarte, que tienes que sacrificarte, que tienes que hacer. Está todo bien si tienes que hacer eso, pero hay algo que no te estás dando cuenta, que cuando tú das tu esfuerzo, das todo por mejorar tu calidad de vida. Pero ¿qué pasa en el futuro? Que lastimosamente este esfuerzo, esta lucha, no tienen un futuro, un colchón. La mayoría, son muy pocos aquellos que realmente logran tener, por ejemplo, no sé si su casa, su auto, un negocio donde que puedan tener un rédito económico. Porque no generalicemos a todos, porque no todos llegan a cumplir ese sueño. De 10, 2, 3 cumplen ese sueño. Exacto. Muchos nos dicen, no, pero no, el que quiere ser rico puede ser rico. Es verdad, pero de 10 son 1, 2, 3 pueden llegar, pero 7 estamos siempre en la clase media trabajando con un título profesional o con un negocito, pero hay que ver cuánto trabajan. Y ese título profesional o ese negocio pues no te da, al menos según los tiempos, según cómo está el contexto social. Hace años atrás había la posibilidad de que todos crezcan. El que más y el que menos pudo crecer, pudo mejorar su calidad de vida. Pero ahora
A ver, ponlos a cualquiera en esta balanza. ¿Quién es el que puede crecer más en estos tiempos? Y lo peor, que hace rato lo quería mencionar y no me quiero ir de ese lado, es que la mayoría no tiene un aporte jubilatorio. La mayoría en un futuro va a ser mayor de edad. Hoy claramente veo en el lugar donde vivo, yo conocí a un señor que trabajaba bien, joven, y ahora ya es mayor. Se ve que el señor, no sé si es que por suerte logró tener su casita humilde y sencilla, pero no sé si tuvo su aporte para su jubilación. Y ahora que es mayor, yo lo veo recogiendo latitas de cerveza. De aluminio, ¿no? De aluminio. Y hay días que están mal, que entre los vecinos reúnen para ayudarle con la medicación. ¿Qué clase de sociedad al futuro miramos? No podemos, yo siempre pienso y digo, no podemos mirar solamente hasta la punta de nuestra nariz, quedarnos con el discurso de que uno tiene que trabajar y darle el mejor esfuerzo. El esfuerzo, claro, por el momento, porque estás bien, porque tienes que vivir, porque tienes que mejorar tu situación. Pero ¿qué estás pensando en tu futuro? Porque si una persona que realmente, más allá que trabaje en estos chicos que reparten distintas cosas en moto, en bicicleta, ¿tendrán su aporte laboral? ¿En algún momento podrán quedarse tranquilos? La anterior vez yo estuve en un taxi yendo y empezamos a hablar con el chofer me empieza a hablar y me dice, no, acá todos tenemos que trabajar, todos tenemos que esforzarnos. Y le dije, está bien lo que piensas, estás joven, pero tú tenés tus aportes jubilatorios. Ahorita eres joven y eres fuerte, puedes darlo todo lo mejor que tú puedas, según tu fuerza y tu esfuerzo. Pero cuando seas mayor, ¿qué va a hacer de vos? Y muchas veces, si tus hijos son conscientes, se van a hacer cargo de vos y te van a ayudar. Y si no, ¿qué va a hacer de vos? Y dice, ¿sabes qué me dijo? Y me quedé con la boca cerrada. Me dijo, no, si estoy mal y enfermo, pues agarro el arma y me doy un tiro. O sea, a ver, pensá, ¿cuál es tu futuro? Bueno, tu ejemplo es un caso también extremo, ¿no? Porque nuestros compatriotas acá, la mayoría... Pero estamos hablando en general. Sabemos perfectamente que hay una minoría... Eso. Que puede acceder a tener un negocio, que puede acceder a tener un bien para poder sobrevivir de eso. Pero estamos hablando de la sociedad en general. Bueno, son extremos. Hay, como te digo, hay gente que de esos 10, 3 se han podido acomodar bien y están en lugares privilegiados, son empresarios, y 7 son como nosotros, que han logrado una clase media, ¿no? Tiene su comercio, tiene de dónde caer muerto, tiene su casa, un trabajo. Pero hay otros que están alquilando, sí. Y vos estás hablando de gente que está alquilando. Obviamente. A ver, a nosotros, a la clase media, ¿en qué nos perjudica? ¿Por qué nosotros pensamos esto? Porque nosotros podemos estar bien, siempre lo digo. Podemos poner rejas, podemos comprar una alarma en nuestro barrio o en nuestra puerta, poner cámaras, pero vos tenés que salir afuera. Y cuando salís afuera, corre riesgo tu familiar, tus hijos, vos. Es verdad que has logrado ordenar tu bien personal, pero ¿dónde está el bien común? Y ahí es el problema, donde te pueden robar, te asaltan. No me olvido, acá a la radio vecina vino un señor desde La Paz hace 4 años atrás. Vino, y él era docente de la universidad, y que en Bolivia lo habían detectado una enfermedad como ser el cáncer, ¿no? Y no lo podían tratar en Bolivia. Vino acá, y acá sí lo estaban tratando. Pero ¿cuál era el problema? Que no tenía dónde quedarse.
porque pagar el hotel unos meses se podía, pero más de eso no puedo, porque el tratamiento me lleva tiempo. Y ahí en la radio venía a pedir un docente de la universidad, un catedrático. Supuestamente sabe, ¿no? Supuestamente un catedrático tiene que saber de la vida, ¿no? Cómo organizarse, cómo defender, o cómo ante unas situaciones graves uno cómo tiene que salir. De eso siempre nosotros hablamos, por eso en este programa, sobre la inteligencia y la sabiduría, cómo ante estas situaciones, cómo vos vas a solucionar ese problema. Y entonces supone que este catedrático tenía que haber supuesto eso, pero el señor viene acá y dice: por favor, ayúdenme, que alguien me dé un espacio, aunque lo voy a pagar el alquiler, pero ayúdenme a buscar una pieza para poder hacer mi tratamiento en la radio. Porque claro, uno normal te pide requisitos, porque claro, él vino recién. Sí. Y entonces lo único que podía alquilar era un paisano, y ahí estaba pidiendo. Y entonces aquí voy, clase media, con supuestamente económicamente estable, llega a pedir ayuda. Ese es un caso, ¿no? De enfermedad también. Tengo otro caso donde un compañero de trabajo, él trabajó y su mujer, los dos trabajaron desde que yo también, antes que yo entre, él ya estaba. Y entonces el 2018, el 2016, 15 por ahí se compró un auto nuevo, lindo. Ya. Y casi todos, 2012, 2003, todos mis compañeros ya casi venían con su auto al trabajo. Y claro, muchos nos hemos comprado casitas y otros han elegido comprarse autitos. Claro. Entonces estos muchachos, como trabajaban juntos con su señora, eran jóvenes, tendrían 28, 30 años, y entonces se compraron un auto lindo, nuevito. Y al cabo, el 2018, cuando estaba Mauricio Macri, se perdió un mes. ¿Qué habría pasado? Yo no sé mucho de hablar con mis compañeros, entonces yo no sabía qué habría pasado. Y en una de esas, en el colectivo, me encuentro con la señora, su esposa, ¿no? Y me habla: René está mal porque le operaron, pero se complicó y necesita sangre. Y supongo que ha pedido a todos los compañeros y a todos los que ha podido, por donantes de sangre, porque supongo que tenía que sacar plaquetas de esas sangres, ¿no? Claro. Entonces, y el muchacho, yo no le hablaba, lo dejé de hablar porque cuando lo estaban deteniendo a la jujeña que se llama dirigente Milagros Sala, le detuvieron, y él es jujeño. Y entonces él estaba en contra de Milagros y estaba contento de haberlo apresado a Milagros Salas. Hasta ahora ella está presa. Y yo no entendía, viejo, ¿cómo podés estar en contra de los derechos? Vos te compraste un auto gracias al kirchnerismo y ahora estás en contra dentro de mí. No lo decía, ¿no? Pero él estaba en contra. Y él hablaba así como vos dijiste: hay que trabajar. Trabajando, no tenemos que vivir de los planes, ni ayuda, ni de la política. No nos importa de la política. Hay que trabajar. No se recuerda que eso, hasta la fábrica creció con el kirchnerismo, porque durante el 2001-2002 estaban en la Salada, en un puestito. Y de ahí, el 2004-2005, mi fábrica empezó a crecer como loco. Y compraron casa aquí y allá. Y nos mudamos de un pequeño a un grande. Ahora de un grande, donde entraban como 180, 200 personas, ahora nos hemos ido hace una semana a uno chiquito. Es que es así. Pasa que uno, por eso a veces no somos conscientes de la realidad en la que vivimos. Quieran o no aceptar, tal vez del otro lado pueden estar en desacuerdo con lo que estamos diciendo, pero uno tiene que ver. Hay contextos donde que sí o sí, más allá que te guste o no la política, influye en nuestras vidas. En ese momento, tú lo dijiste, tu fábrica vendía en un lugar chiquito, pero hubo una economía, hubo un gobierno que tomó las decisiones a favor del pueblo, y por eso todos, para mí, el que diga que no ha crecido ya miente a la realidad en la que se vivió, porque todos, el más que menos, podía vivir. Yo me acuerdo, antes tú caminabas por la calle y es algo que le identifica a la Argentina, y lo veías
al asado por todo lado podías comer y disfrutar un rico asado. No me hables de asado, por favor, estoy deseando. Pero ahora, en la realidad, hemos aceptado que no podés comer un asado cuando es lo que le identifica a la Argentina. Y no entiendo, sinceramente, cómo no podemos pensar, está bien que tengas bronca, está bien que tengas rabia por algunas cosas, pero fuiste y tuviste la oportunidad de tener dignidad. Claro, por eso hoy en día nosotros o mucha gente de los que nos están escuchando ya tienen sus fábricas, sus negocios, pero ¿cuándo han logrado sus negocios? ¿Cuándo han comprado su título de propiedad? ¿Qué fecha tiene? Está entre los 2006 y 2008. Y hoy en día tenemos ese capital y muchos de nuestros hijos que ya tienen 25 años, ya son argentinos, y muchos de ellos han votado a Milei. Pero no se olvidan gracias a quienes estamos fuera de nuestro país, porque no tienen sus abuelos a sus lados, sus primos están allá en Bolivia, y sus padres, o nosotros los padres, cómo hemos sufrido el desarraigo, porque los primeros años es muy duro ser discriminado, extrañar a la familia, al papá, a la mamá, tener que mandar dinero para pagar con el que habíamos venido, haber vivido en alquileres. Muchos, de la mayoría, hemos salido de la villa, hoy en día tienen casas en la ciudad, pero se olvidan de dónde han salido, porque en los 80, en los 90, los primeros que han venido a trabajar, a dormir bajo cartón o sobre cartón con coreanos. Nosotros le hemos sacado el trabajo a los coreanos de la costura. Después nos hemos ido haciendo nuestras fábricas y hemos ido, o nuestros talleres propios en las villas. De las villas han nacido argentinos y ahora tienen 30, 35 años nuestros hijos, y muchos de ellos se olvidan. Y algo mejor, que no nos hemos quedado en la costura. ¿Te acordás que antes los italianos eran los que estaban en las verdulerías? Ajá. Y ahora ¿quién está en las verdulerías? O sea, pero tienes que darte cuenta de dónde, al menos para aquellos que no tienen memoria, antes la comunidad, más que todo nuestra, era perseguida por la portación de cara. Pero ¿por qué eso cambió? ¿Por qué pudiste tener una documentación en tiempo récord de 3 meses a lo que antes era 1 año o más tiempo? ¿Por qué antes habían los gestores que te sacaban la plata y a veces te engañaban con un documento trucho? Hemos pasado por tantas cosas que realmente nos olvidamos no analizamos, no hacemos memoria que hubo gobiernos que nos dieron la dignidad como extranjeros, y gobiernos que también nos los han quitado. También, porque pasó un gobierno de Mauricio Macri que hubo deportaciones. Bueno, ahí nace el RADEX, ¿no? Donde era difícil hacer la documentación. Claro. Y el que no sabía manejar, y a veces si has pagado y empezar de nuevo y tenías que volver a pagar. Y ahora está peor. Y bueno, ahora mismo está sobre la discriminación o la aportación de cara de un argentino, hijo de bolivianos, que ha sido famoso en la televisión, sí. Oski Guzmán. Estaba saliendo del subte, ¿sí? Y la policía le dice: usted, señor, tiene que estar... Entramos. Nos fuimos a la tanda publicitaria, Juan. Continuamos luego. Metropolitana, la radio del pueblo. Metropolitana, la radio más popular. Metropolitana, la vida en comunidad. 99.7 FM. Bien, en Bolivia está ocurriendo cosas muy importantes para el gobierno y para también Latinoamérica, porque los gobiernos que entran en cada país también
definen el destino de todo el mundo. Cuando estos gobiernos pro pueblo o pro capitalismo deciden el destino del mundo, de nuestro planeta Tierra. Y entonces es importante saber elegir. A Evo Morales lo van a querer asesinar o excluir, detener, como tienen detenida a Cristina Kirchner acá en la Argentina. Para hacer lo que están haciendo en la Argentina, la privatización, el endeudamiento obsceno. ¿En cuántos años cree que se van a pagar la deuda de la Argentina? Para hacer eso hay que encarcelar, o hay que excluir, hay que sacar del camino a ese obstáculo que es un líder del pueblo como Cristina, en Bolivia un líder como es Evo Morales. Por eso se lo dice Evo es pueblo. Y entonces quiero recordarlos a nuestros compatriotas que la lucha es desde siempre, desde el inicio de la civilización, de opresores y oprimidos. Después de nosotros, después de Evo, después de Cristina, también seguirá la lucha de opresores y oprimidos. ¿Ustedes de qué lado se van a poner? Quiero recordarles que están buscando una excusa. Son varias excusas, ¿no? Primero empezaron con la novia, supuesta novia de Evo Morales, como el 2016 de Gabriela Zapata, y lograron estafar al pueblo y votaron en contra del proyecto, de la propuesta de Evo Morales. Gabriela Zapata, no se olviden. Y los que quieran ver la película, está en YouTube. ¿Cómo se llama esa película? Yo también voy a recordar ahora. Es sobre un documental sobre el golpe o sobre la estafa de Gabriela Zapata y cómo los medios de comunicación han manipulado. Ahora están con el tema del narcotráfico, de un jefe policía del gobierno de Evo Morales. Durante el gobierno de Evo Morales, este policía ha sido detenido y lo han deportado a Estados Unidos, y lo están seguramente presionando, torturando para que diga en contra de Evo Morales. Por ese lado puede venir otro que están viniendo también con el tema del Hotel de las Américas. Se había promulgado la ley del Estado plurinacional de la nueva Constitución en febrero del 2009. En abril, meses después, para que se aplique todas esas leyes, se tuvo que interrumpir, y su objetivo era derrocar al presidente Evo Morales. En la madrugada del 16 de abril del 2009, fuerzas de seguridad boliviana irrumpieron en el Hotel Las Américas en Santa Cruz de la Sierra. La versión oficial de la policía indicó que actuaron tras reportes de que varios extranjeros portaban armas en sus habitaciones, y que al intentar ingresar a los cuartos, se desató un tiroteo que se extendió por casi media hora, porque estos hombres estaban armados. Fallecieron en el operativo Eduardo Doza Flores, húngaro boliviano; Arpad Magyarossi, húngaro rumano; y Michel Martín Dwyer, es irlandés. Detenidos Mario Tadic, boliviano croata, y Elot Toazo, húngaro, quienes fueron trasladados a la cárcel de San Pedro en La Paz. Cronología de los hechos. La siguiente línea de tiempo detalla cómo se desarrolló el operativo y los eventos posteriores más importantes. Operativo en el Hotel Las Américas, 16 de abril del 2009. 4:30 de la mañana. Operativo policial en el hotel. 3 presuntos sicarios abatidos. Durante el día, autoridades anuncian que el grupo planeaba asesinar al presidente Evo Morales. 19 p.m, a las 7 de la tarde,
Vehículos trasladan el material bélico incautados a la fiscalía. 19:30. Cuerpos de los fallecidos son llevados a la morgue. 2009-2010. Investigaciones posteriores revelan que vínculos del jefe policial con el grupo. El policía de Santa Cruz, jefe de la policía de Santa Cruz, estaba vinculado con ese grupo. El gobierno de Evo Morales denunció una conspiración terrorista para asesinar al presidente y vicepresidente, vinculada a grupos separatistas de Santa Cruz. El entonces prefecto de Santa Cruz, Rubén Costa, señaló que el operativo fue un simple montaje para desviar la atención de un atentado contra el cardenal Julio Terrazas. Tras agotar las instancias nacionales, las víctimas y familiares llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su informe de fondo 394 quebrado 2021, la CIDH responsabilizó al Estado boliviano debido al incumplimiento de las recomendaciones de reparación por parte de Bolivia. La CIDH elevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en octubre del 2024, donde actualmente sigue un juicio internacional. El caso Hotel Las Américas es un episodio sin cerrar en Bolivia. Las investigaciones judiciales continuaron después del operativo. El fiscal Marcelo Sosa reveló que el entonces jefe de la policía de Santa Cruz, el coronel Adalberto Torres, tenía vinculación directa con el grupo mercenario liderado por Rosa Flores. Rosa es un nombre de extranjero, ¿no? Lo que llevó a la detención del coronel. La investigación también identificó como presuntos patrocinadores, como serían los autores intelectuales, ¿no?, del complot, a Branko Marinković, un influyente magnate empresario cruceño de origen croata; Alejandro Melgar Pereira, abogado de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz, CAINCO. Estos empresarios, es obvio, Evo estaba afectando a los más ricos de Bolivia, a los dueños de Bolivia. Ambos se encontraban refugiados en Estados Unidos al momento de estas acusaciones. Eso es lo que van a usar como excusa, una de las excusas para poder retener, enjuiciar a Evo y para poder hacer lo que van a hacer en Bolivia: endeudar, saquear, privatizar los recursos naturales, empobrecer a la clase media a través de la suba de los servicios básicos, el agua, la luz, el teléfono, todo el empobrecimiento. Cuando no hay plata, ¿quién puede estudiar? ¿Quién puede ascender en la escala social? Sin plata no puedes ascender, siempre serás esclavo, trabajador moderno de los patrones. Y eso es lo que quieren hacer los dueños de cada país. ¿Qué más crees que puede ocurrir en Bolivia con este gobierno? Bien, escuchando atentamente a tu relato, para mí sinceramente hoy es un día, no es de alegría, porque es de tristeza, porque claramente a veces uno no tiene que ver en las palabras, sino en los hechos. Hoy, por ejemplo, el Palacio de Gobierno, donde se va a hacer la asunción del presidente, amaneció donde que se saca la huipala. Es un símbolo que ha costado que se reconozca a las 36 naciones que hay en Bolivia. Y es un símbolo donde que le daba dignidad a ese pueblo que ha sido olvidado, postergado durante años,
de gobiernos neoliberales, de gobiernos donde solamente han buscado el interés personal de ese pequeño grupo. Porque los bolivianos somos una gran mayoría trabajadores. Porque no creo que haya, a no ser que sean algunos que estén fuera del sistema boliviano, donde que ese Estado no ha podido acompañar o no ha podido abrazar en su necesidad, pero la mayoría somos un pueblo trabajador. Y no solamente es de ahora, de años pasados. Antes de Evo Morales, 180 años hemos venido sufriendo, siempre arrodillados, siempre viviendo en el día a día. Como dije, sin plata no podemos ascender en la escala social. Durante el gobierno de Evo Morales, nuestros primos, hermanos menores, sobrinos, ya son profesionales. Aparte no, a ver, si tú no tenías, como dices, la economía, no podías pisar una universidad. ¿Por qué nuestros padres, nuestros abuelos no pudieron estudiar? ¿Tú crees que porque eran flojitos y porque no querían? Hay muchos que te salen con eso. Ay, no, pero yo, ¿sabes qué? No me gusta el estudio y por eso lo dejé. No, mentira. Porque nuestras familias eran numerosas y el padre incluso decidía si el hijo varón podía estudiar. Y si en caso de no ser así, a lo mucho que podía ascender era ser un chofer, un profesor, pero nunca arriba, a no ser que tengas la economía suficiente para poderte dar ese gusto. Y durante el gobierno hemos logrado, hoy tenemos militares con grado superior para ascender a ser generales, con un mamani, un quispe, un originario. Ahí Antes está. no podían. Hoy en día tenemos médicos, tenemos en todas las ramas de la ciencia. Y eso es el proceso de cambio. Eso es lo que ahora van a excluir otra vez, como en la época de la República Limosnera. Ya con el juramento de las credenciales de los que han jurado, claramente, ¿dónde está el pueblo? ¿Dónde está ese pueblo? Ese pueblo que representa a las distintas nacionalidades, donde va a ir a poner su voz y reclamar tal vez por sus sectores. Así que sinceramente, tal vez para muchos, en ese odio o en esa bronca puede ser la alegría este cambio de gobierno, pero Para nosotros es una tristeza. Para nosotros es una tristeza en el sentido que sabemos claramente, este gobierno sin ni siquiera hablar, con solo hechos, que quite ese símbolo que es la identidad de los pueblos, y que lo saque del lugar donde todo el mundo pasa por esa plaza y lo haya sacado. Ya habló, ya lo dijo. El pueblo está excluido de las decisiones que en el futuro se tomen. Tendremos que vivir lo que nos corresponda, ¿no, Juan? También lo que está sucediendo a nuestro alrededor como país, pues también nos preocupa, ¿no? Perú, José Geri Oré, el presidente de Perú, José Geri, declaró el estado de emergencia en Lima, metropolitana y en la provincia constitucional del Callao. Esta medida entró en vigor el 22 de octubre del 2025 y tiene una vigencia de 30 días, o sea que hasta el 22 de este mes de noviembre hay como un estado de sitio en esos dos principales ciudades, donde se estaban manifestando los jóvenes, porque a los jóvenes, ni bien cumplan sus 18 años, ya tiene que hacer su aporte obligatorio para su jubilación, pero si ni siquiera está empezando a trabajar, ¿de dónde va a pagar? Pero ellos quieren recaudar.
El objetivo siempre empobrecer al pueblo. Claro. Entonces, ahora como ya se está manifestando el nuevo presidente, después de haber sacado a Dina Boluarte, ya habíamos en este programa anticipado que Dina tenía que ser expulsada porque ella ya hizo el trabajo sucio, claro, y ahora ya está fuera. Volvió a regalar al Perú a las grandes transnacionales que son dueñas desde hace mucho tiempo. O sea, el pueblo peruano solo tiene el nombre de pueblo peruano y vive en la tierra, pero los dueños son las transnacionales. Bueno, bajo este estado de emergencia, el gobierno suspende algunos derechos constitucionales. Por ejemplo, la libertad de reunión, prohibido reunirse. Mira, yo sinceramente digo, ¿dónde hemos llegado? Un gobierno elegido democráticamente, dictando leyes dictatoriales como cuando entraban los golpes de Estado, ¿no? Entonces, lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Perú, es el futuro de Bolivia. Sí, seguro. Entonces, este suspenso de emergencia, estado de emergencia, también violenta, pues, el derecho de que ellos puedan entrar a tu casa sin previo mandamiento de un juez. ¿Sí? Ellos ya pueden, dicen que se llama la inviolabilidad del domicilio. Ellos pueden entrar sin previo orden del juez. Y las Fuerzas Armadas apoyan a la Policía Nacional en las labores de seguridad. O sea que no solamente la policía va a entrar, sino las Fuerzas Armadas también. Ahorita está así. O sea que no te puedes manifestar. Solamente con eso han acallado en el Perú. Esa es la dictadura. No, por favor. No sé cómo podemos cerrar nuestros ojos a lo que ya se ha vivido. Esto es un nuevo plan Cóndor, pero disfrazado de democracia. Así es. Y ahora Perú rompió, este gobierno José Geri rompió relaciones con México. ¿Pero por qué? Porque a su ex funcionaria de Pedro Castillo, que se llama Betsy Chávez, también lo apresaron, pero ella pidió asilo en la Embajada de México en Perú. Sí. ¿Y por qué? Mira lo que decía, escucha esto. Quiero que me subas el volumen de esto, por favor, a ver. Claro. Sí. Creo yo que la mayor necesidad del mundo es que las personas no se vendan ni se compren. Que sean personas sinceras y honradas en lo más íntimo de sus almas. Personas que no teman dar al pecado el nombre que les corresponde. Personas cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Personas que se mantengan al lado de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Sigo pensando que somos un país que tiene grandes posibilidades, pero que inexorablemente también tiene grandes problemas malparidos hace 200 años por un conjunto de criollos que nos dieron un Estado para solo unos cuantos. Y ha sido precisamente esta estructura social la que ha engendrado brechas cada vez más profundas. Y pues somos un parlamento de 130, pero que tiene 40 curules de Lima por el criterio poblacional. ¿Y qué hay de las regiones que sí tienen recursos naturales? ¿Qué hay de aquellas regiones que tienen más territorio? La descentralización funciona en el papel, pero no así en la práctica. Un expresidente de la República distinguía entre ciudadanos peruanos de primera y segunda clase. ¿Cuánta razón tenía el infeliz? Porque mientras se asesinan a peruanos en regiones como Apurímac, Ayacucho y Puno, aquí en Lima no se utilizan ni bombas lacrimógenas en distritos como Miraflores, San Isidro o La Molina. Y mientras distritos afectados por los huaicos piden ayuda, se prefiere enviar a la Policía Nacional del Perú y a las Fuerzas Armadas a limpiar Punta Hermosa balneario. Y se ignora a los que más necesitan. Debo de decir que el infeliz tenía razón. Hay peruanos de primera y de segunda clase. Mi profundo compromiso democrático me hizo abordar esta distribución de curules en un proyecto de ley que actualmente está en la Comisión de Descentralización. Hermanos y hermanas de la patria, sin embargo sería injusto y mezquino echarle toda la culpa a este Parlamento. Quizá ilegítimo, con solo un dígito de aprobación, pero legal. De todas aquellas cosas que se han suscitado durante año y medio en el gobierno del presidente Pedro Castillo. Yo considero sinceramente que en estas condiciones vendrá otro Parlamento, igual o peor que este.
Y ahí la crítica constructiva a la Constitución actual, a la del 93. Se requiere reconciliar este país y para ello es prioritario que el pacto social sea producto del diálogo y el consenso de los sectores más amplios de la sociedad, donde participen nuestros pueblos originarios y también recojamos el enfoque de los colegios profesionales del Perú, donde trabajadores y sindicatos puedan sentarse a conversar y dialogar con los gremios empresariales y puedan argumentar, donde universidades públicas y privadas puedan coincidir, donde dejemos de tratarnos diferente por nuestro color de piel. Necesitamos hoy más que nunca recuperar el respeto por la institucionalidad de este país, recuperar el equilibrio de los tres poderes del Estado. Es una arbitrariedad que el Congreso elija presidentes de la República por encima de la voluntad popular, infringiendo los procedimientos para la vacancia presidencial del propio reglamento del Congreso, o que sus decisiones estén por encima del Poder Ejecutivo y Judicial. Sin embargo, el único camino es forjar vuestras bases sociales. Y a ellos, a la patria y al Perú, he de decir que no desmayen. Organícense, hermanos, democrática y pacíficamente. Resistan con toda su fuerza de voluntad y con vuestro corazón en mano. Pues la clase política ha fracasado de todas las formas posibles. Pero ustedes, el pueblo no. El pueblo seguirá siendo el titular del poder constituyente y más temprano que tarde se logrará un nuevo pacto social que permitirá que las naciones que conforman este país bendito puedan reflejarse y pertenecer genuinamente al sistema. Desde el día 1 me he sometido a la investigación desplegada por el Ministerio Público y he respetado incluso sus arbitrariedades, pues entiendo que las decisiones son enteramente políticas. Un grueso sector de la prensa, que yo he denominado prensa sicaria, dijo con total ligereza y por doquier que yo me habría fugado del país o que me habrían visto ingresar a alguna embajada. Y pues el condicional del verbo haber es el favorito de los sicarios informativos. A mis hermanos y hermanas del Perú les digo que no es mi voluntad ir a ningún lugar que me aleje de mi patria. Elijo permanecer en la tierra que me vio nacer y morir en ella también. De allí que yo misma pedí mi impedimento de salida a pesar de que el juzgado lo diera por inadmisible. Y quiero que entiendan que yo decido quedarme en la patria. Sobre los hechos del 7 de diciembre, este Parlamento tuvo la oportunidad de permitirle al presidente Pedro Castillo que explique aquí sus motivaciones. Pero sin orden judicial ni fiscal lo retuvieron y lo encarcelaron. Y el tema se ve actualmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y he recibido el respaldo de los países hermanos de Latinoamérica. Sobre mi causa, puedo decir que no hay ni una sola acción ni elemento objetivo alguno que se vincule a alzar en armas o conspirar con algún alto mando para tales fines. Y al igual que la prensa sicaria, algunos operadores de la Fiscalía son amantes de la conjugación del condicional o pretérito del verbo habere del modo indicativo, habría. Por tanto, es mi voluntad solicitarle expresamente a este pleno, líbrenme de este cáliz, y me dirijo a todos aquellos compatriotas del Perú, profundamente andino y selvático, y aquellos que habitan en las superficies del urbano para expresarles la proclama de paz, justicia y libertad. Paz para no caer en tribulaciones, justicia para creer que ésta llegará, y libertad para forjar mejores oportunidades para vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos. Y que la libertad no la regala nadie, la libertad se conquista. Que viva la patria, que viva el Perú. Ella es Betsy Chávez del Perú, que hoy está siendo también perseguida. Ya ha sido detenida, encarcelada, pero ha salido libre, pero su vida corre riesgo, y por ese riesgo que ella está corriendo, el 3 de noviembre del 2025, ¿cuándo fue 3? Hace unos días, ¿no? Sí. Perú decidió romper relaciones diplomáticas con México, después de que Betsy Chávez solicitara asilo en la Embajada de México, en Lima. Ambos países mantendrán relaciones consulares por el momento, pero no hay embajadas. Cuando ves que alguien es perseguido, ¿por quién? ¿Por el enemigo o por tu amigo? Y ahí puedes vos decidir quién es amigo, quién es enemigo. Nosotros sabemos que Pedro Castillo es un perseguido político encarcelado. ¿Por quién?
por el poder real, el poder económico, que hoy hemos visto estos años, porque Pedro Castillo gobernó solamente 1 año y medio y le dieron el golpe parlamentario, y entonces esta funcionaria aún para estos años no se ha doblegado. Imagínate lo que le habrán ofrecido para que ella se olvide de Pedro Castillo y traicione, pero no, ella no se doblegó. No me quiero morir sin antes verla, presidenta Betsy Chávez. Yo voy a rescatar la palabra de que esto lo va a calzar bien a todos los medios de comunicación vendidos en contra del pueblo. Sicarios. Sicarios informativos. Esa es la palabra correcta para la prensa vendida que manipula al pueblo, porque estos te envenenan todo el tiempo, todos los días en tu casa. Cuando tú no quieres saber nada de nada, estos te siguen enfermando la mente, la cabeza, te hacen creer que aquel que te ha dado la oportunidad, la dignidad, aquellos gobiernos que han hecho que sus pueblos saboreen la dignidad, saboreen el ser respetados, saboreen el ser dignos, porque fuimos dignos cuando hubo esos gobiernos progresistas en que pensaban en su pueblo. No solamente la Argentina, no solamente Bolivia, Venezuela y algunos otros países más que tuvieron esa mirada a sus pueblos, pudieron saborear dignidad. Pero gracias a esos sicarios informáticos retrocedimos, y mucho tienen la culpa de que los jóvenes se hayan comido ese discurso de odio, ese discurso donde que han entregado incluso esa dignidad de sus padres. Hace poquito veía las redes con respecto a lo que está pasando ahí en Bolivia ahora en este momento, y veía comentarios diciendo que qué bueno que se haya sacado la huipala, y ves el apellido y es Condori. Yo le escribí, le dije, mira, habla con tus antepasados. No sé si realmente tus antepasados puedan pensar lo mismo que vos. Es así los medios de comunicación. Por eso agradecemos a todos los directores de los medios populares, barriales, que no tienen alcance ni todo de toda la ciudad, pero estos medios poderosos llegan de rincón a rincón al país. Entonces a los medios populares se agradece, y a los periodistas y comunicadores populares que también se la juegan, porque esto no es gratis. Tarde o temprano te juzgan porque se trata de calidad de vida, de los privilegios de ellos o de los derechos de nosotros los trabajadores. No hay otra. Ellos quieren mantener sus privilegios, nosotros queremos ganar derechos. En esa lucha, pues ellos no tienen medida, porque ellos están en el poder judicial, ellos están en el poder político, ellos están en el poder económico, ellos están en el poder comunicacional, ellos están en el poder de las Fuerzas Armadas, ellos están en todos. ¿Y nosotros? Ahí, Juan, es sobre lo que dijiste, yo quiero llevarles a todos, a los que nos escuchan y a los que van a escuchar seguramente, ya sea en las redes o en la radio. Pongámonos a reflexionar y pensar. Los tiempos han pasado, pero si recordamos nuestra historia, no solamente de lo que ya ha pasado en anteriores épocas, siempre ha habido los esclavos y los poderosos que los han pisoteado a esos esclavos. A lucha y esfuerzo se han ido ganando derechos. No puede ser que ahora, en este siglo XXI que estamos, en estos tiempos, volvamos a esa esclavitud, con algunos derechos, pero al final esclavitud. Esclavitud moderna se llama. Bueno, Venezuela está siendo acosada con misiles, con armas, buques
Y por suerte Rusia también envió un cargamento, no se sabe de qué, pero unos aviones de alto tonelaje. Sí. Y bueno, Estados Unidos lo tiene que pensar, porque Estados Unidos ha perdido en Vietnam y en Afganistán. Sus soldados han salido con el rabo entre las piernas. Sí. Y ahora con esta crisis del capitalismo, porque están surgiendo otros poderes económicos mundiales, y Estados Unidos ya está en la cuerda floja. Si ataca a Venezuela podría ser su último ataque. Eso sería ya, alguien dijo, el último clavo en el cajón de Estados Unidos. Ojalá Venezuela pueda triunfar, ojalá en Perú tengamos un gobierno, pero ya hemos empezado, porque Betsy Chávez ya es fruto de las luchas, y ahora no lo van a sacar a ella ni a otros compañeros que tenemos. Ya estamos ya pisando en el poder político, y entonces Latinoamérica podrá ser libre, ¿no? Pero eso lleva una conciencia del ciudadano, depende del ciudadano, de cómo quiere vivir y cómo quiere dejar este continente a sus hijos. También tenemos en Chile, el domingo va a ser las elecciones presidenciales también. Ahí está lo mismo que acá en la Argentina. ¿Cómo era? Macri, Milei contra Massa. Massa sería allá en Chile una tal Janet Jara. Ahora, si Janet Jara no gana en primera vuelta, en segunda vuelta se van a juntar Macri y Milei y van a ganar Milei. O sea que un derechista en Chile. Ojalá gane Janet Jara, que es la ministra de este gobierno actual, Boric. Entonces, estamos en eso, ojalá. Pero aunque gane, por lo menos va a tener parlamentarios que son del campo popular. Así que no le va a ser tampoco fácil. Ya no les es fácil a ellos, lo único que ellos tienen las armas, pero aún así, el pueblo, si toma conciencia, las armas pueden darse la vuelta, porque los que están en los ejércitos son nuestros hijos, nuestros hermanos, no son los hijos de los ricos, son hijos de los trabajadores, y simplemente hay que tomar conciencia. Y bueno, te quiero poner un video, ¿está listo? El audio, claro que sí, Juan. Ah, bueno. En este momento de oscuridad política, Nueva York será la luz. Aquí estamos convencidos, debemos apoyar a quienes amamos. No importa si eres un inmigrante, un miembro de la comunidad trans, una de las tantas mujeres negras que Donald Trump ha despedido de un puesto gubernamental, una madre soltera esperando que bajen los precios, o cualquiera que se encuentre contra la pared. Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, engrandecida por inmigrantes. Y a partir de esta noche, dirigida por un inmigrante. Así que escúcheme, presidente Trump, cuando digo esto. Para atrapar a cualquiera de nosotros, usted tendrá que pasar por encima de todos nosotros. Y quien pasó por encima, pero de sus rivales, fue Zoran Mamdani, el sorpresivo candidato primero y ahora alcalde electo de Nueva York. En ese mismo mensaje, tras la victoria, Mamdani, que se autodenomina socialista, dijo que su triunfo muestra el camino para derrotar a Donald Trump. Si alguien puede mostrar cómo derrotarlo, dijo, esa es la ciudad que lo vio nacer. El futuro alcalde de 34 años nació en Uganda en una familia de origen indio y era prácticamente desconocido antes de ganar la nominación demócrata ante el ex gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, el mismo rival de ayer. Y Mamdani destacó en la campaña por su estilo personal, la eficaz presencia en redes sociales y una enorme campaña de contacto directo. De las razones de la victoria vamos a hablar. Zoran Mamdani, si le saco la D es Mamani, así que estoy orgulloso que un Mamani haya llegado allá a Estados Unidos. Y no solo, mira, esa es la cuna del capitalismo, Nueva York. Ahí le salió un grano
acá el argentino diría un grano en el... Bueno, las ideas nuestras. No hace falta trabajar 12, 20 horas, no hace falta privarnos de un alimento. Alguna vez tenemos que comer de todo. ¿Por qué? Porque hay de todo, hay riqueza en todos los países. El problema es que el 1% de la población se lo apropia de toda esa riqueza. Entonces, ahora apareció este señor que va a ser alcalde de Nueva York, y a partir de ahí seguramente va a ir ascendiendo para ocupar la magistratura general, ¿no?, que es la presidencia. Y bueno, aunque no lo va a dejar, Donald Trump le va a bloquear, como bloquea a Cuba, bloquea a Venezuela y otros países, y lo va a bloquear, me imagino, a Nueva York. Pero por lo menos esos votantes, esos ciudadanos, como vos dijiste, han saboreado lo que es contrario al capitalismo, al egoísmo, lo que es la solidaridad, lo que es el vivir bien. Así que ojalá a partir de ahí crezca, porque esto no es casual, esto es fruto de nuestras luchas, que un mundo nuevo es posible. Así que, Janet. Juan, ahí esta frase con la que terminas, un mundo nuevo es posible. Sí, en este momento de oscuridad, porque necesitamos empatizar, necesitamos reconstruir, porque este tiempo va a ser un tiempo difícil, tanto para acá la Argentina, tanto para Bolivia, que inicia este ciclo, pero nosotros tenemos que ayudarnos, formarnos y prepararnos. Organizarnos. Exacto. Hay que organizar. Solitos no somos nada. Hay que organizarse. Eso, esa es la forma. Organizarse, prepararse, estar listos para lo que se va a venir. Porque cuando toque tomar ese poder, cuando el pueblo tenga que volver, tiene que estar preparado, pero en todo sentido. Porque para construir o reconstruir la patria después de que haya pasado un sismo, un tsunami, porque eso es lo que va a pasar ahora en Bolivia, lastimosamente, con el dolor de mi corazón lo tengo que decir, va a pasar eso. Y acá en la Argentina ya lo estamos pasando, ya lo estamos viviendo. Y para poder reconstruir, nosotros tenemos que formarnos, tenemos que unirnos, tenemos que organizarnos, Juan. Y eso. Bueno, con la llegada de un inmigrante allá a Nueva York, nosotros desde este programa llamamos a todos los jóvenes que han nacido en Brasil, que son brasileros, hijos de bolivianos, en España, que son españoles, hijos de bolivianos, en Argentina y en el mundo. Tomen el poder político, involúcrense con la política, aprendan de nuestros hermanos judíos. Los hermanos judíos en cada país tienen representantes en el parlamento, en muchos casos son gobierno. Nosotros, los bolivianos, los suramericanos de la patria grande en el mundo, tenemos algo para ofrecer, nuestra cultura de armonía, de paz, de solidaridad, esa cultura de trabajo. Eso es lo que necesita el mundo. Llevemos al mundo nuestra cultura como propuesta de vida, como esperanza para la humanidad. Muchísimas gracias. Hasta el próximo sábado. Janet, tus palabras de despedida. Igual, Juan, nosotros tenemos que llevar esta cultura que tenemos y transmitir lo que nuestros antepasados nos han dejado, porque es importante que todos podamos compartir, que todos podamos entendernos y comprendernos. Y ahora incluso no necesitas viajar o trasladarte a otros mundos, porque ahora la conexión están ahí en el momento, al instante, que si tú querés podés tener conversación con uno que está en el otro lado del mundo fácilmente. Pero nunca dejemos de transmitir nuestra cultura, nuestra forma de vida, porque eso nos ayuda a que podamos construir un mundo mejor que tenga empatía por todos los pueblos que siempre han sido olvidados.
Y como lo dijiste, en un futuro son los jóvenes quienes van a tener que tomar esa, ¿cómo se dice? Legado. Esa responsabilidad de transmitir, de mejorar, porque lo que nosotros estamos haciendo es luchar por ese futuro de estas nuevas generaciones, de esos jóvenes que en un futuro van a tener que ser los responsables de cómo quieren manejar no solamente la Argentina, no solamente Bolivia, sino de cómo se va a plantear o se va a vislumbrar el nuevo futuro, Juan. Janet Flores, un servidor, Juan Mamani. Hasta el próximo sábado. Para la comunidad boliviana. En tu historia